SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. No hay nada mejor que descubrir una serie del género de terror y que por un lado veas que tiene muy buenas críticas y por otro lado gente que no le haya gustado. Y así cuando ves la serie, cuando ves los primeros capítulos, no la coges ni con las expectativas muy altas ni con las expectativas muy bajas. Y así es como empecé a ver la serie llamada La Maldición de Hill House, dirigida por Mike Flanagan y que recientemente acaba de estrenar Netflix. Ves los primeros capítulos y ves que la historia empieza a estar muy bien trabajada, que los personajes están muy bien escritos para que enseguida empatices con ellos y que utilizan de fondo de la trama ese terror psicológico que se echa en falta en el género de terror de los últimos años. Van pasando los capítulos y te entra la curiosidad. ¿Estará esta serie basada en historias reales? Pues sí, esta serie está basada en la novela que en 1959 escribió la autora llamada Shirley Jackson. Y a su vez esta novela está basada en muchas historias reales y experiencias personales que tuvo la autora. Bien es cierto que la trama que vemos en Netflix está completamente alterada con respecto a la novela de Shirley Jackson. En la novela vemos como un doctor quiere enviar a un grupo de sensitivos a una casa que tiene la leyenda de estar encantada, para analizar sus comportamientos de manera científica, y en la serie de televisión de Netflix transforman a todos esos personajes en una familia. Sin embargo, el puzzle que han hecho ha encajado de manera muy buena. Y ahora os estaréis preguntando, ¿os voy a soltar algún spoiler de la serie La Maldición de Hill House que se estrenó en Netflix? Sobre todo para los que no hayáis visto la serie. Pues la verdad es que no. Quiero ahondar solamente en esas historias reales que inspiraron a Shirley Jackson, la autora de la novela, y en esos mensajes ocultos que Mike Flanagan ha insertado en la serie de principio a fin. Así que estoy seguro que si veis este video reportaje y no habéis visto la serie de televisión de Netflix, os van a entrar más ganas de verla. Comenzamos. El esqueleto principal de la serie de Netflix es la Gran Mansión Hill, que está inspirada en las muchas casas embrujadas que supuestamente existen en los Estados Unidos, especialmente la Mansión Winchester. Se dice que esa mansión, situada en California, habitan espíritus de aquellos que fueron abatidos por el famoso rifle Winchester. Allí hay numerosos testigos que han escuchado ruidos extraños por la noche, objetos que se movían solos, cambios bruscos de temperatura o las presencias fantasmales en algunas habitaciones. Era tal la histeria que desataba la mansión que ni los trabajadores se querían quedar allí por las noches por miedo a que la propia casa acabara con sus vidas. La historia de esta casa y sobre todo la de su fundadora es bastante conocida. Sarah Lockwood Pardee se casó a los 20 años con Oliver Winchester, que era heredero de la Winchester Repeating Arms Company. Y como si una maldición se cerniera sobre la familia, su hija se les murió a los pocos meses de nacer. El suegro de Sarah murió en 1880 y poco después Oliver, su marido, sucumbió a la tuberculosis. Sarah recibió como herencia $20 millones de la época, que era muchísimo dinero, y parte de la empresa de armas, pero lejos de tener una vida en calma y acomodada, ella notaba el peso de todas las muertes que había causado su familia, la familia Winchester, por haber creado el rifle. Ella pensaba que los espíritus la perseguían, y así en 1886 Sarah se compró una granja inacabada para erigir una casa de estilo renacentista en la que nunca se acabaran las reformas y la construcción de nuevas habitaciones. Pero en 1906, un terremoto dejó a Sarah atrapada en una habitación de la gran mansión durante horas y ella misma volvió a sentir cómo la maldición Winchester se cernía sobre ella. Así que detuvo la construcción de la casa, selló esa habitación donde había quedado atrapada y se fue a vivir a otra propiedad. Esa habitación sellada de la mansión Winchester podría representar perfectamente la habitación roja de Hill House, cuya puerta nunca se puede abrir y es un icono de principio a fin en la serie.
Pero a Shirley Jackson, autora de la novela, antes de inspirarse en la casa Winchester para su novela, le ocurrió algo que le perturbó. Mientras ella realizaba un viaje en tren junto a su marido, se paró en la estación de la calle 125 en Nueva York. Desde allí vio la estructura de un desagradable edificio que había sido devorado por las llamas unos 7 meses atrás, acabando con la vida de 9 personas. Los niños de ese barrio afirmaban que ese edificio estaba embrujado. Y bebiendo principalmente de esos dos elementos y de las leyendas de otras casas encantadas, creó una casa con vida propia, Hill House, y que en la serie, cuando digo que tiene vida propia, lo digo para que os fijéis muy bien en cada escena, en esos elementos que pasan desapercibidos para nuestra mente consciente, pero que crean en nuestro subconsciente un gran malestar en la casa. Fijaos bien y sabréis por qué lo digo. Esa casa además necesita de un alimento psíquico para poder mantener su poder y en no dejar escapar a sus ocupantes, lo que transforma el miedo sobrenatural en un miedo psicológico único y personal en cada persona, que solo entiende el que lo padece y que es distinto en cada persona. Shirley Jackson reflejó todo esto gracias al trabajo de Nandor Fodor, que era un psicoanalista asociado a Sigmund Freud y que ahondaba en las manifestaciones sobrenaturales que vivían las personas, que bebían del subconsciente de quienes lo padecían, es decir, solo la víctima veía lo que veía, mientras que las personas que rodeaban a esa víctima podían vivir lo sobrenatural de otra manera distinta o simplemente no vivirlo. De esta manera, la víctima de una manifestación sobrenatural, al no ser comprendida por los de su alrededor, podía comenzar a despertar una inseguridad que podía tapar con el muro de la negación, de la ira, del cinismo, de la depresión o la aceptación del fenómeno. Algo que entronca con ese mensaje oculto que refleja perfectamente la maldición de Hill House. Por mucho que te olvides de aquellos problemas o deudas impagadas, estas siempre vuelven para atormentarte hasta que lo aceptas, pierdes el miedo y te enfrentas a esos problemas para solucionarlos. Pero sigamos. Tanto la serie como la novela de Shirley Jackson no reflejan una línea continua en el tiempo, es decir, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan para dar forma al suceso final, y todo esto está inspirado en otro célebre caso llamado el incidente Moberly, ocurrido en 1901. Y es que el 10 de agosto de aquel año, Charlotte Ann Moberly y su amiga Eleanor Jourdain, mientras daban un paseo por los jardines de Versalles, se encontraron que una parte del mismo, el Gran Triatón, estaba cerrado al público y se perdieron. Empezaron a sentir una sensación de opresión cuando llegaron al Palacio Petit Triatón, en la que vieron a una mujer haciéndoles señales, a un grupo de jardineros extraños y oficiales vestidos con uniformes de otra época. Escaparon de un hombre con el rostro afectado por la viruela y una mirada llena de rabia. Cruzaron un puente y vieron a una niña con un vestido antiguo dibujando en el jardín. Finalmente salieron de allí y se unieron al resto de visitantes. Investigaron ese suceso, los trajes que habían visto, los uniformes, la disposición de los jardines, todo parecía indicar que concordaba con el levantamiento de 1792 en Versalles, y lo que les dejaría la eterna duda para siempre es de si vieron realmente fantasmas de aquella época o habían viajado en el tiempo. Todo esto lo publicaron en 1911 en un libro llamado An Adventure. Esto en la serie de Netflix está explotado de manera magistral al meter los bucles temporales y ver cómo en realidad el pasado, el presente y el futuro están entrelazados. Es decir, lo uno no podría suceder sin lo otro, metiendo aquí conceptos como que el destino ya está predeterminado, el libre albedrío no existe y no podrás escapar del final que te tenga reservado ese destino. Esto da una de las escenas más impactantes de la serie, una de las escenas más memorables que seguramente se recordarán en el género de terror, porque literalmente os volará a la cabeza. Los que hayáis visto esa escena, estoy seguro de que sabréis de cuál hablo, y los que no la hayáis visto, os daréis cuenta nada más verla. Una escena que nos enseña cómo alguien, cuando está al borde de la muerte, suele ver su vida pasar. En este caso, ve los peores momentos.
Otro de los aspectos que seguramente impactarán de sobremanera a muchas personas, precisamente por haberlo padecido en sus carnes, es la parálisis del sueño, que es cuando el cerebro se despierta, pero no así los músculos del cuerpo, impidiendo que la persona que lo sufre pueda moverse y respire con dificultad. Pese a que la parálisis del sueño puede durar unos segundos o unos minutos, quien lo padece le suele parecer una eternidad, sobre todo porque la mente se encuentra en esa pequeña línea roja que separa el mundo real del mundo de los sueños, y es ahí cuando muchas personas ven a una figura atávica de nuestro subconsciente, una sombra grande y oscura sin rostro que nos vigila, que nos puede robar la energía, que nos oprime el cuerpo contra la cama y que muchos asocian su aparición a alguna fatalidad que sucederá a un ser querido. En definitiva, ambas adaptaciones, la novela de Shirley Jackson y la serie dirigida por Mike Flanagan, aparte de beber de las muchas leyendas que existen sobre lugares donde ocurrieron u ocurren cosas extrañas, sustentan los propios fantasmas que tienen el individuo o las familias frente a ellos, lo que hace que, detrás del drama, uno no se pueda relajar nunca del todo. Es terror psicológico, es decir, no es un terror que a base de sustos os hagan saltar del asiento, es un terror mucho más sutil, que yo al menos echaba en falta en la actualidad en el género de terror. Sin nada más que añadir, si habéis visto La maldición de Hill House, espero que me dejéis vuestra opinión abajo en los comentarios, y si no la habéis visto os la recomiendo, porque es una serie que va a envejecer muy bien con el paso de los años, porque, bajo mi punto de vista, es muy buena. Así que si el fantasma que os atormenta y que solo podéis ver vosotros os deja, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.